Los pasos son los siguientes. Pondremos un poco de agua en una olla a hervir. Cuando el agua esté en punto de ebullición, pondremos encima un recipiente, al baño María. Luego cogeremos el chocolate, un chocolate cualquiera blanco, y lo trocearemos, para así que... Controlar la temperatura y tener cuidado de no quemarse al agarrar el recipiente. Ir removiendo poco a poco. Como veis, el chocolate se deshace muy fácil, no requiere ninguna dificultad. Lo único que tengáis cuidado con los vapores del agua. Bajamos la temperatura, porque ya conserva la temperatura, y con esta temperatura ya es suficiente para que el chocolate se vaya deshaciendo poco a poco. Podréis también hacerlo en el microondas, pero si lo hacéis en el microondas tenéis que tener cuidado y ponerlo de pocos segundos en pocos segundos, porque si no se os puede quemar. Igual que lo hago con chocolate blanco, podéis hacerlo con chocolate con leche, con chocolate puro, el que os guste. Como veis, el chocolate ya se está deshaciendo. Lo apartamos del fuego para que no siga cogiendo temperatura y seguimos removiendo hasta que esté todo bien deshecho, que no haya ningún trozo, ningún grumo. Bien, una vez disuelto todo el chocolate y que veis que está líquido, cogéis la nata montada y por cada 2 tabletas de chocolate que uséis son 500 mililitros de nata montada. Podéis usar nata montada o bien podéis usar nata líquida y montarla. Convertís la nata montada y seguís removiendo despacio hasta que esté todo bien ligado. Poco a poco, cuidado con no quemarse con el recipiente, pues que estará caliente. Si veis que el chocolate se os endurece un poco, no os preocupéis, hasta que la nata coja la temperatura notaréis la diferencia, y seguir removiendo poco a poco, hasta que todo se vaya ligando perfectamente. Veis cómo va cambiando de color, se vuelve de un blanco a un amarillito del chocolate, en este caso porque es chocolate blanco. Si fuera chocolate con leche o chocolate puro, pues se volvería más oscuro, lógicamente. Como removéis, seguir removiendo. Veis que ya va cambiando de color. Es importante que os quede todo bien ligado, para que después luego al rellenar no os quede por un lado la nata y por el otro lado el chocolate, para que el chocolate quede bien mezclado con la nata y se cuaje todo bien. Bueno, una vez mezclado todo, veis que ya tiene el color más de chocolate que de nata. Dejaréis de enfriar a temperatura ambiente, y cuando esté enfriado a temperatura ambiente, lo meteréis bien en el mismo recipiente en el que lo habéis deshecho, o bien en otro recipiente en el congelador hasta que se cuaje, para que luego resulte mucho más fácil el relleno del crepe. Bien amigos, después de haber dejado reposar y enfriar el relleno de los crepes, aquí lo veis, podéis dejarlo más o menos espeso,
Eso es añadiéndole más, menos chocolate, eso es a vuestro gusto. Nos disponemos a hacer los crepes, la masa de los crepes, para la cual necesitaremos para unos aproximadamente 20-25 crepes un poco de sal, un poco de azúcar, unos 50-75 gramos, 500 gramos de harina, 2 huevos y 500 mililitros de leche, ya bien sea desnatada, entera, eso ya depende de vuestros gustos. Vertemos la sal en un bol, los huevos, el azúcar, una pizca de sal y los 500 mililitros de leche. Paso siguiente será batirlo. Vais poco a poco para no salpicaros. Bueno, una vez mezclada la masa de los crepes, ya veis la consistencia que tiene más o menos, yo os recomiendo que la coléis, porque siempre os puede quedar algún grumo, algún trozo de harina sin deshacer. Entonces yo os recomiendo que la coléis, porque os va a quedar mucho más fina y luego a la hora de hacer los crepes va a ser mucho mejor. Vais colándola poco a poco, sin prisa. Os ayudáis una cucharilla si os hace falta para ir colándola. ¿Veis? Como podéis comprobar, a mí me ha quedado algún grumo, como podéis ver. Entonces esto para luego, para hacer los crepes, es muy engorroso. Siempre se te puede colar algo, entonces vale más filtrarlo y luego te queda mucho más fina. Vais poco a poco colando. Hasta que tengáis toda la masa colada. El azúcar yo se lo suelo echar porque así le da una caramelización, lo tuesta. Cuando echas en el sartén en el crepe, al llevar el azúcar se disuelve y se carameliza el crepe. Por lo tanto le da un colorcito marrón muy rico, aparte del sabor, claro está. Bueno, a continuación vamos a hacer los crepes. Ponéis a una temperatura el sartén, calculáis, y si no tenéis pinceles de silicona o algo similar, podéis improvisar con un trozo de papel de cocina, lo mojáis en un poco de aceite y lo pasáis por el sartén, humedeciéndolo un poco. Es posible que el primer crepe se os pueda pegar o se os pueda romper, pero bueno, es normal, no hay ningún problema. Cogéis una cantidad y la repartís por el sartén. Movéis el sartén, que quede todo repartido bien por toda la sartén, y lo dejáis que se vaya cuajando.
veáis que está cuajado, lo despegáis un poco con cuidado por los extremos. Y con cuidado. Metéis la espumadera por debajo y le dais la vuelta. Vais controlando que no se os queme con la temperatura de vuestra cocina. No os hace falta echar nada más de aceite. Así con esto se hace solo. Vais poco a poco controlando la temperatura. Que veáis que se está cuajando, que se va dorando poquito a poco. Si veis que está muy fuerte podéis bajarle la temperatura. Mira, como veis, ya empieza a coger el dorado. Tenéis que tener cuidado porque en el momento que empieza a coger el dorado se os puede quemar rápidamente. Por eso os digo que controléis la temperatura. Los primeros se os pueden quemar hasta que controléis la temperatura de la cocina, o porque bien que se os peguen, pero no pasa nada. Esto es ensayo y error. ¿Veis? Lo sacáis del plato. Lo extendéis para que se vaya enfriando. Volvéis a mojar el pincel, o en este caso el papel de cocina, un poco, no mucho, no hace falta mucho, es solo humedecer el sartén para que no se pegue. Volvéis a coger media garcilla más o menos, depende del tamaño del sartén, lo repartís y de nuevo con el sartén vais repartiéndolo hasta que quede repartido por toda la sartén. Cuanto más fino lo hagáis, más rápido se va a hacer. Yo os recomiendo que lo hagáis delgaditos, porque si no luego se os puede quemar hasta esperar que se os vaya dorando. Vais despegando por las esquinas, poco a poco, con cuidado de no romperlo, para que luego se os sea más fácil darle la vuelta. Pulsáis una esquina, lo levantáis un poquito y le dais la vuelta. Y aquí, como veis, el azúcar disuelto lo que hace es que se caramelice. Coge este tono marroncito. Luego, al sacarlo de la sartén, si queréis, si sois muy golosos, podéis coger un poco de azúcar y espolvoreárselo por encima. Eso ya al gusto de vosotros. Para que cuando saquéis el siguiente, lo pondréis encima y con el calor de uno deshará el azúcar que tiene el de abajo. Volvéis a mojar de nuevo el sartén un poco. Es importante que os acordéis de mojar entre crepe y crepe el sartén, porque si no es mucho más fácil que se os queme o que se os pegue. Vais repartiéndolo. Si veis que os falta un poco, podéis echarle. Veis que es la misma temperatura desde el comienzo. En el momento que encontráis la temperatura adecuada, no hace falta que andéis variándola. Simplemente con que apartéis el sartén un poco al sacarlo, para que no se siga calentando, es suficiente. Le dais la vuelta.
y lo sacamos del sartén. Bueno, y como último paso os voy a mostrar cómo se rellena el crepe. Es muy sencillo. Cogéis el relleno, si sois muy golosos podéis echarle mucha cantidad, aunque se os puede desbordar. Le aplicáis un poco en uno de los exteriores, cogéis con dos dedos, lo lleváis hacia adelante y apretáis un poco hacia vosotros. Vais enrollando poco a poco hasta llegar hasta el final y lo colocáis con el cierre hacia debajo. Aquí ya veis que yo tengo alguno hecho y veis que se sale un poco por el borde, pero eso a los golosos nos encanta. Luego sí nos podemos chupar los dedos. Volvéis a colocar otro, cogéis otro poco de relleno, lo aplicáis en uno de los bordes, más, menos cantidad, cogéis con uno de los dedos, cerráis un poco, apretáis hacia vosotros, lo vais enroscando, haciendo un tubito y lo colocáis en el plato hacia abajo, con el cierre hacia abajo. Y por último, si queréis podéis dejarlos así, si queréis podéis coger un poco del relleno o chocolate deshecho, se lo aplicáis por encima, podéis hacer un dibujo, podéis hacer lo que queráis, en este caso con chocolate blanco, o si no, con un poco de sirope de chocolate, de caramelo, o simplemente con un poco de azúcar por encima. Espero que os haya gustado.